Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ana Sánchez y en esta ocasión me gustaría hablar de una observación que me hicieron en algunos de los comentarios que me dejaron en sección de comentarios y es, creo que a veces pintan a los narcisistas como seres malignos, malévolos, cuando son personas que tienen algo. Y así como hay otras personas que pueden tener otro problema, depresión, problemas psiquiátricos que merecen compasión y empatía, pues estas personas también. Esto es algo que creo que es importante tomar en consideración porque efectivamente dividir a las personas entre buenos, malos, empáticos y narcisistas, blanco, negro, todo, nada, induce un pensamiento polarizante que nos hace ver a otras personas como malas solamente por algunos rasgos o algunas conductas. Usar palabras como malo, como bueno, como maligno, pues son conceptos tan abstractos que puede ser que se presten más a confusión que a definir realmente algo. Por eso es muy importante aclarar a qué nos vamos a definir cuando estemos hablando de maldad o malignidad. Igual que se considera una enfermedad como muy maligna cuando causa mucho daño, cuando hablamos en psicología de malignidad en la conducta de alguien o en la personalidad de alguien, es porque su manera de pensar o su manera de relacionarse con otras personas les está causando daño a esas otras personas. Digamos que define más el efecto tóxico de sufrimiento gratuito o dañino que la conducta, las acciones de esta persona tienen en otros, que en realidad pues tanto es juzgar a esa persona. Y el objetivo de este canal pues de ninguna manera es diagnosticar a otras personas o ponerles una etiqueta de algo. El objetivo es que las víctimas de estas personas o quienes están sufriendo por la relación con ellos tengan herramientas que puedan ayudarles a identificar patrones de comunicación y de conducta que les puedan hacer ver que están en una relación desbalanceada, o que esos patrones representan abuso psicológico o verbal, que implican manipulación, que implican control, que implican coerción, con el fin de ayudar a las personas que están sufriendo. Por eso es tan importante hacer notar este tipo de conductas y de rasgos de personalidad que pueden representar abuso de parte de otras personas hacia nosotros, de modos que no sabemos distinguir. Pero creo que por esta duda sería importante aclarar el tema de personalidades malignas. ¿Existen o no? ¿Y son los narcisistas? ¿Y en qué grado? ¿No? Algunas de las definiciones de personas malignas, o sea, de un trato que daña a otras personas, por ejemplo, la del doctor Carl Goldberg en el libro de Análisis Psicológico de la Maldad, él está hablando de que trato maligno hacia otros casi siempre representa el no tener respeto por la humanidad de otra persona, no verlos como un ser humano, sino verlos como objetos. Y hay como 3 maneras en las que esto se puede dar. Una, porque se desprecia al otro, porque se le invalida, porque se le ve como algo que da repulsión, rechazo, o porque es débil, o porque es idiota, o porque tiene características que no les gustan, que rechazan y que son hostiles con ese rechazo. Lo otro es porque lo ven como un enemigo, como alguien de que hay que defenderse porque es alguien malo. Y la otra forma en la que esto se puede dar es más en frío, más pragmática, y cuando hay alguien que es tan insensible que dañar a otros es parte pues más bien de un plan de acción, algo que les ayuda a conseguir algo de esa persona, o porque necesitan algo que esa persona tiene, o porque la están usando. No es que necesariamente le quieras hacer daño, pero como hay tan desconexión de la empatía, entonces pues si le hacen daño pues realmente no importa. Y estas 3 cosas son las que pueden hacer que alguien actúe con maldad y cause un daño innecesario a otras personas. Ahora, todos en algunos momentos hemos actuado con egoísmo, con egocentrismo, sin empatía. Hemos malinterpretado las intenciones de alguien y hemos actuado a lo mejor de manera grosera, impaciente, insensible, porque temporalmente la empatía está disminuida. Por cansancio, por ansiedad, por manipulación, porque hay un malentendido, por la razón que sea. Pero hay otra característica que hace distinto
como la maldad temporal con la que podemos actuar casi todas las personas por egoísmo, por egocentrismo, de una personalidad que se va solidificando y tratando de esta manera a muchas personas en muchos entornos, y es la capacidad de conciencia. Erich Fromm decía que la diferencia entre las personas que actúan con maldad y el común de las personas sería principalmente la negativa a hacer conciencia y a reconocer tu propio egoísmo, tu lado oscuro, tu competitividad, tu egocentrismo, tu incapacidad de entender la situación o los sentimientos de otras personas, o tu incapacidad de hacer conciencia y entender el efecto que tus palabras o tus conductas están teniendo en otros. Y este proceso a veces es porque es doloroso, ¿no? Es porque darnos cuenta de que hicimos algo que ha dañado a otros, lo vamos a sentir como algo doloroso por empatía, por compasión. Ahora, estos solamente son definiciones de a qué nos referimos con una persona que actúa con maldad, ¿no? Con malignidad. Pero esto no nos da como las causas por las cuales alguien puede actuar de esta manera. Es una enfermedad, es una deficiencia, es una decisión libre. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Y para ser honesta, no tenemos todas las respuestas, ni en todos los casos la situación es igual. Si nos vamos a definir qué es lo que a una persona en particular la hace actuar de esta manera, tendremos que conocer más a fondo a esa persona, y no es algo que podamos hacer en un canal de YouTube donde estamos dando información pues más en general para que cada quien la pueda aplicar a su situación. Pero bueno, hay algunas definiciones que pueden ayudarnos mucho a entender que está en el origen de varias formas de comportamiento tóxico hacia los demás. Y una de esas es la del Dr. Simon Baron-Cohen, que tiene un libro que se llama The Science of Evil, donde hace toda una descripción de estudios que han hecho para entender por qué hay personas que actúan de forma cruel con otros seres humanos, por qué usan a otros como objetos y por qué no pueden sentir el dolor de los demás. Y él dice que en la base de todos estos comportamientos hay una cierta erosión de la empatía, que en algunas personas puede llegar a una condición que le llama empatía cero. Pero este doctor no define la empatía como una sola cosa o como binaria, de que hay personas empáticas y personas que no lo son, sino que lo divide en 6 distintos grados, porque hay personas que tienen una disfunción muy grande para la capacidad de compasión o para entender a otra persona o para sentir lo que otra persona siente, y hay personas que tienen cierto deterioro pero no está en ceros. Y bueno, cada uno de estos 6 niveles lo definiremos en otra ocasión. Esta vez vamos a hablar de aquellas personas que tienen condiciones de empatía que son 0. 0 quiere decir está muy deteriorada la capacidad para sentir los sentimientos de otra persona, para entender la perspectiva de otras personas o para actuar de maneras prosociales o de maneras que ayudan a otra persona a aliviar el dolor, o incluso en algunas ocasiones hay ciertas personalidades que pueden actuar con crueldad y lastimar a otras personas, que estos son el tipo de personas más tóxicas que hay. Hay 3 tipos de condición de empatía 0 que pueden ser muy negativos, que pueden ser muy tóxicos para otras personas y por lo tanto causar muy malos efectos. Las 3 personalidades que tienen un tipo de empatía 0, que puede haber otros también, pero estos son los 3 que se definen en la investigación del Dr. Simon Baron-Cohen, es psicopatía, que es un estilo de condición de empatía 0, narcisismo, que es otra forma de empatía muy disminuida, y borderline, que tienen orígenes diferentes, que tienen causas distintas y que tienen pronósticos distintos. De estas, la más maligna o más severa se llama psicopatía. Tiene características que son mucho más crueles con los demás y que son más peligrosas para otros principalmente, porque quienes tienen este tipo de biología, este tipo de cerebro, este tipo de conducta o personalidad, no tienen ningún freno ni para sus palabras ni para sus acciones, y por esto causan tanto daño a otros. En primer lugar, no cuentan con empatía emocional porque tampoco sienten mucho.
Es decir, no sienten conexión con otras personas, no tienen la capacidad de formar vínculos de amor, pero pueden sentir muy profundo y muy intenso el deseo de ganar, deseo de conquistar, deseo de tener cosas, deseo de someter, y no sienten realmente esta empatía emocional. La empatía emocional es algo que hace nuestro cerebro para que podamos nosotros experimentar sensaciones corporales parecidas a lo que a otra persona está sintiendo. Pero como el psicópata esta sensibilidad la tiene tan baja, no puede llegar a lastimarle a él o a ella lo que otra persona esté sintiendo. Por lo tanto, el freno que podría representar la empatía emocional para que no lastimemos a otros porque sentimos el daño que le vamos a hacer, pues el psicópata no cuenta con ese tipo de sensores en su organismo conectados a su cerebro que lo puedan detener de causar daño a otras personas por empatía emocional. O sea, la empatía emocional muchas veces es el freno con el que contamos por anticipado antes de hacer o decir cosas que van a lastimar a otros, y simplemente no podemos. Y no podemos porque nos duele. Estas personas no sienten eso. Los psicópatas tampoco tienen el freno de la culpa. No se ponen obsesivamente a pensar en la responsabilidad que tuvieron en algo. Así que tampoco van a rumiar pensamientos y este juicio moral que los hace sentir culpa por un comportamiento inadecuado, tampoco lo tienen. Y hay otra característica que tampoco tienen, y es, estas personas no sienten vergüenza. Para poder sentir vergüenza, tiene que importarnos lo que los demás piensen de nosotros. Tenemos hasta cierto punto que querer guardar una imagen que sea aceptable de nosotros mismos ante los demás, y que cuando los demás saben que actuamos mal o hicimos algo incorrecto, pues nos dé vergüenza, por lo menos. Ya si no lo hacemos por conciencia, si no lo hacemos por empatía, a algunas personas los detiene la vergüenza. A los psicópatas les da igual lo que los demás pueden pensar de ellos, y por lo tanto son las personas prácticamente las únicas que no son capaces de sentir vergüenza, culpa ni empatía. Pero el problema es que además son muy impulsivos. Quieren lo que quieren cuando quieren porque lo quieren. Desean cosas, desean poder, desean dinero, desean someter a otros, desean nuevas conquistas, y no les importan las consecuencias que tengan otros. Cuando están muy enojados, cuando se sienten frustrados, tampoco tienen freno para hacer o decir lo que quieran, a quien quieran, como quieran, cause el daño que cause. Esto los vuelve muy agresivos, en ocasiones los pueden volver violentos, y otra cosa todavía peor, son personas que pueden llegar a sentir placer cuando le causan dolor a otra persona, como lo haría un depredador que ganó la cacería, que logró hacerse de la presa, que conquista algo y puede sentirlo realmente como una victoria. O sea, no solamente no cuenta con el freno de la culpa, de la vergüenza o de la conciencia, y además tiene una impulsividad muy grande, sino que incluso puede tener cierto placer por el daño que le causa a otras personas. Por eso son tan peligrosos este tipo de personalidades, y es a las que más se les considera personas malignas. Sí, claro, porque el nivel de daño que pueden causarle a otras personas puede ser así de serio. Estas personas sí son crueles y pueden actuar de manera cruel, pues de manera impulsiva, porque no midieron consecuencias, pero también hay otra manera en la que pueden llegar a ser muy hostiles con los demás, que es más fría. Es simplemente porque era la manera más fácil de conseguir algo, porque era la manera más fácil de doblegar las defensas de alguien, porque era la manera más fácil de conseguir algo de alguien, y pues actúan de maneras que lastiman a otros con fines muy instrumentales. Esta es la violencia en frío, esta es la violencia que no se da porque la persona esté frustrada o enojada, simplemente porque así le conviene a sus intereses. Así de peligroso puede ser. En muchos casos la psicopatía tiene factores biológicos, impulsividad, desconexión de los circuitos neurales en la empatía y muy poca vida emocional.
mucha búsqueda de sensaciones, mucha dificultad de autoconciencia también. Para que podamos tener empatía necesitamos también tener una conexión emocional con nosotros mismos y estas personas no tienen eso. Tampoco tienen miedo. Entonces, esta dificultad para sentir ansiedad antes de tener una consecuencia negativa hace que no aprendan del castigo, que no aprendan de las consecuencias negativas que tienen, y por eso pueden ser gente que hace las mismas cosas malas a otras gentes de manera repetida sin que aprendan de esa experiencia. Todo esto los vuelve personas muy peligrosas. Ahora, estos son poquitos. No es que sea muy frecuente esta condición, pero normalmente no lo ven como un problema, no les interesa hacer un cambio, y es por esto que también tienen un mal pronóstico. Hasta ahorita no se sabe de algo que pueda ayudar a que estas personas puedan aprender de la experiencia o reformar la conducta, pues, o cambiar todo lo que está mal conectado en esto. Hay tratamientos que pueden ayudar a disminuir la impulsividad y la agresividad, pero hay muchas cosas que todavía no se pueden hacer con ellos. Y muchas personas psicópatas, pues hay causas biológicas, hay causas neurológicas para esto, aunque muchos también han vivido en medios ambientes muy violentos en donde estas conductas también las han aprendido. La otra condición de empatía muy disminuida o empatía cero, incluso en algunos casos, es el narcisismo. Las personas narcisistas tienen muy deteriorada la capacidad de entender a los demás desde la perspectiva que los otros tienen, porque son muy egocentrados. Son tan egocentrados que no le ponen atención a la historia personal de alguien más, tampoco le ponen atención a las necesidades de otros, y casi todo lo están juzgando en función de qué tanto les gusta o no. Si una persona les sirve, entonces les interesa. Si no les sirve, no les interesa. Si les atrae, les interesa. Si ya no, la descartan. Y hay una falta de conexión real, emocional con las otras personas. Pero los narcisistas se sienten como por sobre de los demás. En cierto sentido se sienten más inteligentes, más atractivos, más capaces, más preparados que los demás. Los que logran tener poder porque además son muy inteligentes y tienen otro tipo de habilidades, entonces llegan a tener una manifestación de narcisismo que es muy abierta, en donde claramente no respetan los derechos de otra persona, exigen mucho más de los demás, y esto puede llegar a ser muy reforzado porque los demás, por el poder que tienen, por el dinero que tienen, realmente sí les dan un trato especial. Y esto va reforzando la imagen idealizada que tienen de ellos mismos y la grandiosidad que tienen, porque son los que tienen un ego más grande. Estas personas sí sienten vergüenza. No son tan proclives a sentirse culpables, pero sí sienten vergüenza, no porque logren entender a las otras personas, pero sí porque no les gusta parecer malas personas. Tienen como atisbos de juicio moral en el que saben lo que es correcto y lo que es incorrecto, y en ocasiones pueden llegar a tener un cierto nivel de empatía con otras personas si ponen atención. El problema es que normalmente están muy concentrados en ellos mismos, sintiendo sus propios intereses, sus propias cosas, su propio deseo, sin pensar mucho porque no son muy profundos emocionalmente en causa, efecto, por qué los demás se portan con ellos de ciertas maneras, por qué ciertas palabras los lastiman o qué efecto están teniendo en otros. Esto no se detienen mucho a pensarlo. Son bastante superficiales y el nivel de concientización por lo mismo no es mucho. Aquellos narcisistas que no logran hacerse de poder, que no son tan reforzados por el medio circundante, no dejan de sentirse de todas maneras más inteligentes, más merecedores, sino que son personas que están como crónicamente enojadas con el mundo porque el mundo no les ha dado oportunidades, porque ellos merecen más de lo que han recibido, porque la vida es injusta y trata a otros mucho mejor que a ellos. Son personas crónicamente que se enojan con mucha facilidad, que se ofenden con mucha facilidad, que esperan mucho de los demás, pero que no lo dicen directamente, sino que se enojan cuando no lo reciben. Son muy envidiosos, son muy competitivos también, pero normalmente pierden, entonces más bien son muy envidiosos. Y todo esto hace que las relaciones con ellos no sean nada fáciles.
pero no tienden a actuar con violencia o no tienden a ser tan destructivos como un psicópata. Más que ver a otras personas como seres humanos y respetarlos como seres humanos, ven a otros como fuente de suplemento de algo, de validación, de atención, de diversión, por como un contacto social que les conviene, y establecen relaciones con personas que les pueden aportar algo. Las relaciones que establecen con los demás son relaciones muy desbalanceadas, en las que toman de los demás todo lo que ellos quieren. Cuando la persona ya no tiene lo que ellos quieren, la pueden botar y no hay una auténtica conexión con ese ser humano que está del otro lado. Simplemente toman los beneficios que les sirven. Esto tiene un efecto bastante negativo en los demás y claro que lastima, claro que puede doler. No era la intención que el narcisista tiene. Por eso digo, no es que sea fácil, no es que sea mucho más fácil que el psicópata en ciertos sentidos. Solo que no es tan cruel y no es tan violento, no lo hace como con esa intención. Pero igual puede lastimarte mucho la relación con un narcisista. Hacen comentarios que denigran, que lastiman mucho a otras personas, a veces para poderse sentir superiores y establecer esa jerarquía. A veces, pues simplemente porque dicen lo primero que les viene a la cabeza sin que les importe mucho qué efecto va a tener en otra persona eso que están diciendo. Y las personas narcisistas también niegan muchísimo cualquier cosa que no sea perfecta en ellos. Entonces no hacen un proceso de autoconciencia ni autocrítica y se sienten mucho más buenas personas, mucho más competentes, mucho más moralmente superiores que los demás. Y esto es algo que hace muy difícil que ellos puedan tener motivación para cambiar. Las pláticas con un narcisista casi siempre son monólogos, igual que las relaciones, son relaciones más bien unilaterales. A ellos les gusta mucho que les escuchen todo lo suyo, sus aventuras, su manera de pensar, sus reflexiones, su vida, sus logros, su aquello. Pero se aburren cuando tienen que ponerle atención y escuchar a otras personas. Ellos deciden de qué se habla en una conversación y cuándo va a terminar la conversación, pues porque a ellos ya no les está interesando mucho estar escuchando a la otra persona. Y así como la comunicación es casi todo en la relación con ellos. Y también son muy utilitarios. Usan mucho a otras personas también como medios para lograr sus fines. Lo que causa este problema de personalidad, a diferencia de las otras dos condiciones de problemas de empatía, muchas veces pues estas personas puede ser que hayan tenido alguna historia de trauma, pero es más frecuente en los narcisistas encontrar una historia distinta. A estas personas normalmente no se les pidió mucho y se les dio mucho. Entonces crecen con la idea de que son merecedores de un trato especial porque así lo han vivido todo el tiempo. Entonces, si siempre les han dado más que otras personas, pero no les han pedido mucho, no han tenido la necesidad de entender a alguien, porque ese alguien también es importante, sino que normalmente toda la atención está puesta en ellos, esto puede estar también en el origen del narcisismo. Esta idealización de su imagen personal corresponde a veces a que les han dicho que son mucho más maravillosos de lo que de verdad son, de que son más atractivos de lo que de verdad son, ya sea porque tienen una muy buena posición o por alguna otra causa, pero no se les ha enseñado, porque no han tenido necesidad, a empatizar con otras personas, a entender la perspectiva de otros. También puede ser que haya factores biológicos y deficiencias en los circuitos de la empatía, algo que hace que procesen solamente lo que a ellos les interesa y que no le presten atención a los demás. Pero en un entorno donde se les enseña a hacer esto, así sea que el niño no tiene mucha capacidad para poner empatía, podría mejorar algo. O sea, parte de la forma como educamos a los hijos cuando no les enseñamos que las necesidades de los demás son importantes, está teniendo un efecto en el narcisismo que las personas están teniendo ahorita. Y el narcisismo puede ir en distintos grados, ¿no? También puede ser desde de veras 0 grados de capacidad de empatía a tenerla bastante disminuida, un nivel 3, de lo que ya hablaremos en otro video. No siempre está en ceros y dependiendo de lo grave, de lo serio de la problemática, es el pronóstico que alguien puede tener. Lo que sí, pues es que como se sienten perfectos, tampoco están muy motivados al cambio hasta que llega a pasar algo en su vida que los hace dudar de ciertas cosas, que los hace
tener consecuencias muy negativas por su propia manera de conducirse, perder relaciones interpersonales, perder el dinero, perder el prestigio, perder a la gente con la que estaban conviviendo, y posiblemente ahí puedan estar motivados a hacer algunos cambios. No se van a volver la Madre Teresa de Calcuta, pero ciertas crisis a ellos pueden hacerles medio querer cambiar por lo menos las formas y ciertas conductas, dependiendo del grado de deficiencia de empatía que se tenga. Pero también puede haber ocasiones en las que es mucho el grado de deficiencia y esos tienen más pobre pronóstico, más dificultades para hacer un cambio. La tercera forma de erosión de la empatía es la tipo borderline. Las personas borderline pueden también tener distintos grados de severidad en la presentación de los síntomas y en la erosión de la empatía. O sea, no todos están en una condición de empatía súper deteriorada como para hacer empatía cero, pero puede haber algunos casos en que sí el deterioro de empatía sea muchísimo y podamos hablar de una empatía cero. La causa de las dificultades de empatía de un borderline es distinta a la del narcisista y a la de la persona con psicopatía. Ellos tienen mucha dificultad para estar solos, son muy sensibles al abandono y al rechazo, pero tampoco son personas que pueden conectar con otros como un adulto en relaciones recíprocas y mutuas, sino que conectan con otros como si ellos fueran una fuente de estabilidad emocional, de autoestima, de regulación de los sentimientos y de la visión que tienen de ellos mismos. Tienen mucha necesidad de estar con alguien que les dé ese tipo de soporte y al mismo tiempo cuando lo tienen, lo rechazan, boicotean la relación que tienen con esa persona, lo tratan mal. Tienen un tipo de pensamiento que es muy blanco-negro porque les falta algo que se llama consistencia de objeto. Es decir, tanto a ellos mismos como a otras personas tienden a verlos de acuerdo a cómo se sienten en este momento y son muy impulsivos. Entonces, por ejemplo, si ahorita están muy contentos con alguien porque todo está fluyendo bien, sus intereses y los tuyos van por la misma línea, eres el amor de su vida, todo está perfecto. Pero si expresas una posición contraria o hay un malentendido o simplemente algo de lo que estás haciendo detonó algo en ellos, eres lo peor que les ha pasado, te odian. Entonces, tanto ellos mismos a veces se ven como si fueran lo máximo que a ellos mismos les ha pasado, como lo peor. No son personas que siempre se sientan superiores a otros. A veces se sienten muy mal, a veces se sienten muy bien y así mismo ven a las otras personas, a veces muy bien, a veces muy mal. Los borderline tienden también mucho a sentirse muy deprimidos, a tener disforia. Disforia es una mezcla de sentimientos como vacío, enojo, tristeza muy fuertes. Después pueden pasar a un estado de euforia y luego pueden llegar a volver a sentirse así, a veces de la nada y de repente, a veces por cualquier cosa que sucede. Ellos tienen mucha sensibilidad. Esto es de los casos en los que hipersensibilidad no quiere decir hiperempatía, y mucho menos compasión. Pueden llegar a sentir pequeñas variaciones en el estado de ánimo de alguien, en el interés de alguien, pero no las interpretan bien. Es decir, pueden ponerle, por ejemplo, si te ven muy serio, si te ven un poquito alejado, distraído, me odias, no me quieres, me vas a abandonar, ¿no? O te pueden ver chateando y decir, me estás poniendo el cuerno, me estás traicionando, algo. Ponen intenciones que son una interpretación que ellos están haciendo, que es muy exagerada además por la impulsividad. Y sí es que había algo, sí te notaron un cambio, pero ese cambio no significa todo lo que ellos imaginan que significa. Les cuesta mucho trabajo confiar en los demás porque tienden a pensar que los demás piensan lo que ellos piensan que piensan y asumir que así es. Entonces, sí es cierto que tienen sensibilidad empática, pero no por esto tienen una mejor comprensión de la perspectiva de la otra persona. Ahora, sus sentimientos son súper intensos, pero principalmente los negativos y dolorosos. El enojo, el vacío, la tristeza, la frustración, los celos, el miedo, la ansiedad, son sentimientos que experimentan con mucha intensidad, pero difícilmente experimentan tranquilidad, satisfacción. Pueden experimentar euforia, que eso puede parecer alegría, sí, pero no tranquilidad y estabilidad, porque sus emociones van mucho en los polos. Sus necesidades de amor, de atenciones, de validación son insaciables. Entonces exigen mucho
de la persona que es su pareja o de aquellas personas con las que forman lazos de dependencia, pero no dan lo que quieren recibir. Entonces, va a haber muchos reclamos porque no los quieres lo suficiente, no les dedicas el tiempo lo suficiente, no les das lo que ellos quieren, y no es que ellos te den mucho a ti. Esta intensidad emocional tan grande que ellos sienten normalmente funciona como un ruido emocional que no les permite escuchar al otro, entender al otro y conectar con el otro, sobre todo cuando están sintiendo demasiado enojo, dolor, frustración, porque se sienten tanto a ellos mismos que no conectan con el efecto que sus palabras o sus acciones tienen realmente en las otras personas. Ellos sí pueden llegar a ser violentos o explosivos, pero su intención no es que sea lastimar al otro, es porque en el momento la intensidad emocional es tal que desconectan la empatía y pueden hacer y decir cosas que sí le causan daño a otras personas o amenazarlos con hacerse daño ellos mismos, ¿no? Esta misma impulsividad los hace consumir alcohol, tienen consumo de otro tipo de sustancias también, problemas de alimentación, autolesiones, por esta gran intensidad emocional. Y en ese sentido puede que lastimen también las relaciones que tienen y a otras personas, aunque no es que disfruten hacerles daño a las otras personas. Pueden también ser muy infieles y muy mentirosos y muy manipuladores porque están constantemente buscando fuentes de validación, fuentes que les digan que son valiosos y que son maravillosos. Entonces pueden estar coqueteando con varias personas al mismo tiempo, pero ser muy celosos con la persona que es su pareja. Los borderline al inicio pueden ser muy seductores, pueden parecer personas muy alegres, muy divertidas, muy sensibles, pero una vez que logran seducir a alguien y jalarlo a una relación con ellos mismos empiezan a dudar, empiezan a boicotear su relación, empiezan a tratar mal a la otra persona. Son de estos casos en los que ni contigo ni sin ti, te odio pero no me dejes, te amo pero vete, y es muy difícil estar con ellos. A veces ellos mismos se aguantan y para poder regular estos estados emocionales, pues es que usan las relaciones como una válvula de escape, como alguien en los que pues desahogan un poquito todo el malestar que traen adentro. Pueden hacer conductas autolesivas, problemas de alimentación, adicciones, comprar cosas compulsivamente. Todo este tipo de conductas puede ser que te estén planteando que esta persona con la que estás es borderline. La historia o lo que genera este tipo de problemas en la personalidad sí tiende a ser una gran sensibilidad y personas que han vivido en un entorno familiar donde ha habido mucho abuso, falta de límites, donde no les ayudaron a integrar su personalidad y conocerse a ellos mismos, y en muchos casos son también personas que han vivido mucho abuso. No todos, pero muchos borderline han tenido grandes historias de abuso en la infancia que contribuyeron a esta desregulación emocional en su sistema nervioso o en el desarrollo de su sistema nervioso, sobre todo en el área del apego y de la regulación de las emociones. Porque el abuso en la infancia puede ocasionar mucho problema de identidad y mucho problema para regular las propias emociones. El narcisismo como trastorno de personalidad puede llegar a ser el 1%, así de grave, pero hay otros grados de narcisismo en la población en general. Las personalidades borderline como trastorno de la personalidad son más o menos el 2% de la población en general. De aquellos que tienen más tratamientos clínicos en psicología, más o menos el 15%, quienes tienen problemas de adicciones o trastornos de alimentación, el 50% puede ser que sean borderline, y aquellas personas que han tenido historias de autolesiones también puede ser como el 50%. Las personas borderline son las que más tienden a sí buscar ayuda porque están muy deprimidas y porque les genera dolor. Es el dolor emocional que alguien puede tener por sus propios síntomas y grados de disfunción lo que nos motiva a cambiar. Cuando una persona está motivada al cambio, puede hacer cambios en cierto nivel, de ciertas maneras. En el caso de los borderline, pueden ayudarle ciertos tratamientos médicos a regular mejor sus emociones, y la bajada del ruido emocional puede ayudarlos a entender mejor la perspectiva de otras personas, y además de todos los problemas de personalidad son los que más tienden a sí querer buscar ayuda porque sí les sufren. Esto sí les ocasiona dolor a ellos.
A diferencia del psicópata y el narcisista, que normalmente no es a ellos a quien les duele, el borderline sufre más por esto, así que es posible que si busque ayuda en algún grupo de autoayuda o de alguna psiquiatra o psicólogo que le pueda ayudar con esto. Esto no quiere decir que vaya a ser fácil, esto no quiere decir que es un tratamiento sencillo, pero cuando una persona quiere cambiar, tiene muchas más posibilidades de cambio. Espero, ya se nos hizo el video muy largo, pero espero que esto pueda darte una perspectiva más amplia. Esto de que si una persona es buena o mala, creo que nos queda muy cortito. Me gustaría poder definir más a fondo todo esto, pero es complejo. Todavía después de todo lo que investigo, en ocasiones tengo más preguntas, más dudas, comparto con ustedes lo que sé, pero todavía hay mucho que se está investigando, todavía hay mucho que se va a descubrir y bueno, pues está por determinar qué partes son las que pueden cambiar y qué partes son las que no pueden cambiar, porque casi todos en nuestra personalidad tenemos elementos que son biológicos y que no van a hacer que puedas cambiar nada más todo a voluntad, ¿no? La empatía, por ejemplo, es un rasgo biológico que no se puede cambiar nada más porque uno quiere. El que es muy empático, pues lo tiene desde que nace, el talento artístico, el grado de concientización, la flexibilidad con la que uno puede adaptarse a cambios. Todos esos son rasgos temperamentales que son muy biológicos, que los tenemos en muchas ocasiones genéticamente heredados y en otras aprendidos a muy temprana edad. Entonces, estos problemas de empatía suelen tener limitaciones en el tratamiento, sobre todo cuando se empieza pues ya en la edad adulta, que es cuando normalmente la gente cae en cuenta de que hay un problema. Bueno, me despido con esto. Por favor, si tienes alguna otra pregunta, déjamela en la sección de comentarios o mándamela en mi correo electrónico y en algún momento intentaremos contestarla. Si te gustó el video, regálame un like y si quieres recibir más información de algunos temas como este y otros, por favor, suscríbete al canal. Te mando un enorme abrazo, con cariño, Ana.